Muy buena noche para todos, un cordial saludo. Y nos disponemos entonces a comenzar en esta noche. Vamos a cantar el himno 202, que se llama Cristo padeció. 202. Padeció una sola vez mi Cristo, padeció una sola vez por mí, por los pecados padeció, por los pecados padeció, el justo por los injustos, padeció el número 10, solo tú eres santo. Solo tú eres santo, solo eres digno, tú eres hermoso y maravilloso, en la cruz moriste y resucitaste, tú me diste vida y muy pronto volverás. Ahora vamos a cantar el himno 138, Tras hermoso lucero. Tras hermoso lucero los magos viajaron pensando a palacio llegar y llevaron regalos preciosos al rey
pastores buscaron al niño y allí en el heno dormía el gran rey. Ofrecieron los magos al niño Jesús ricos dones con gran devoción. Los pastores humildes le dieron cariño de tierno y de fiel corazón. Yo también, oh Jesús, hoy me acerco, hoy te adoro y con mi vida regalo de amor, haz en ella tu trono, mi rey. La historia del hermoso lucero dice que se imaginaban llegar a un palacio, pero llegaron fue al pesebre. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy una vez más estamos recordando esa gran obra del Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, y guardamos, Señor, esa esperanza. Gozosos, anhelamos pronto estar contigo en los cielos. No sabemos cuándo, pero solo tú lo sabes. Entre tanto, pues cada día estamos siguiendo tu palabra, cada día estamos creciendo espiritualmente, y te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada momento, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento necesario para comprender y practicar todas estas cosas. Así pues, dejamos en tus manos este momento, esta hora, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Yo les invito para que abran su Biblia. Vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 13 en adelante. 3:13. Dice así la palabra del Señor. Pero un momentico. Sí, Primera de Pedro 3:13. Es que acá lo tengo fraccionado, pero aquí necesito leerlo completo. Primera de Pedro 3:13. Ok. Dice así la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, dejamos ahí, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Entonces, es un consejo y una orientación que Pedro nos da, y que ya pues para nosotros es algo de mirarlo con cuidado. En el versículo 15, ¿verdad?, adelantando un poquito, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
Entonces, esa invitación es para que nosotros estemos primero haciendo lo correcto, que seamos santos, hagamos lo mejor para el Señor en nuestra vida personal. Que no estemos siendo de pronto señalados, ¿verdad? Porque a veces es difícil, es complicado en la situación que andamos hoy en día en este mundo. Pero con la ayuda del Señor siempre dice, santificad a Dios. Nos manda a que estemos siempre teniéndolo a Él en primer lugar y nosotros mantenernos también en ese mismo camino. Santos, dice, en vuestros corazones. Muchas veces no nos ven, ¿verdad? Entramos, salimos, físicamente, pues ok. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando con respecto al Señor? Él es el único que conoce nuestros corazones. Entonces, aquí combinamos la parte material, física, con la parte espiritual. Y eso nos lleva a procurar tener el mejor testimonio ante los demás por parte del Señor. Y ese es el consejo, santificad a Dios el Señor, pero dice, en vuestros corazones. Cosa de que cuando vamos a hablar del Señor, cuando vamos a dar un consejo o a comentar con alguien, realmente sintamos eso. No que vengamos de un pecado X y querer hablar del Señor y como que la cosa de pronto no fluye, no funciona, no nos salen las palabras, ¿verdad? Y eso nos pasa, es normal. Un disgusto, cualquier cosa, y de pronto tenemos que cambiar porque la situación es otra y está ahí uno como que acabo de hacer algo malo, pero ahora tengo que hacer algo bueno y la invitación del Señor es que siempre estemos en la misma línea, santificados en nuestros corazones. Luego dice, y estad siempre. Qué interesante, siempre. Esa palabra es muy importante también, hay que ponerle el ojo. Siempre quiere decir en todo tiempo. Siempre es una continuidad. No hay interrupción, no hay nada. Entonces, ese siempre yo estaba analizando y dije, es como que nos tapamos la nariz y la boca y vamos a dejar de respirar, ¿verdad? No se puede. A lo más 1 minuto y con el físico de nosotros de pronto 10 segundos. Hay que estar respirando siempre. No podemos parar de respirar. Lo mismo pasa con la alimentación. Podemos pasar de pronto medio día sin alimentarnos físicamente. Pero de ahí hay que desayuno, almuerzo y cena y dele. Y por ahí cada rato una visita a la nevera, ¿cierto? Picando. Es algo que es así. Entonces ahí estamos siempre, respirando y comiendo siempre. Ahora, en el plano espiritual estaremos así en ese mismo plano. Entonces el Señor acá nos invita a que siempre, siempre estemos allí con Él, con nuestros corazones, pero además dice, ¿qué dice? Preparados. Entonces ya dejamos el plano físico a un ladito y ahora vamos en la parte espiritual, en la parte de nuestra memoria. Preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esto es en el evento en que nos encontremos con personas de otro grupo religioso o personas que ni siquiera han escuchado de Dios o no les interesa escuchar de Dios. Pero dice para presentar defensa. Siempre buscar la manera de hablar, sabiendo que somos cristianos y que estamos respaldados, ¿verdad? Que somos de ese ejército. Pero además dice con mansedumbre y reverencia. Yo muchas veces he dicho, la palabra de Dios no es para ponerse a discutir, porque termina uno ¿verdad?, en una trifulca, y si la otra persona es un carácter fuerte, peor que el mío, entonces la cosa no es por ahí. Simplemente hablamos, podemos tener una conversación, yo pienso esto, tú piensas, bueno, ok, te respeto, pero sí uno como que trata de que la persona entre en razón y lea, pero si no, le dejo hasta allí, pero no entrar en refutar y en querer, como a veces uno dice, pisotear a la otra persona. Entonces el Señor nos manda a que siempre nosotros tengamos una respuesta correcta basada en la palabra y no entrar en discusión. Entonces dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces es un buen consejo que nos da el Señor para que cada día aprendamos esto. Tenemos el carácter fuerte y a veces pasa lo contrario, no estamos preparados. Y Él dice, siempre preparados para llevar el mensaje a alguien que lo requiera. Entonces, este versículo nos ayuda a que seamos verdaderos defensores de la doctrina cristiana.
la verdadera doctrina que nosotros llevamos, ¿verdad? Y que estemos preparados para defender la fe, porque han tergiversado tanto la palabra que muchas veces ya uno ni sabe por dónde van los demás. Entonces, el apóstol Pedro acá nos manda también, nos dice que hay que sufrir muchas veces por hacer el bien. A veces ya no sufrimos como antes, ¿no? Que eran apedreados, con latigazos, con tantas cosas. Pero sí uno se siente, a veces cuando uno le habla a una persona y esa persona uno lo ve que evasiva, como que no escucha, y entonces da como coraje. Pero el Señor nos dice que aprendamos a ser calmados y que llevemos el mensaje, lo acepten o no lo acepten. Yo escuché en alguna ocasión que uno puede llegar y llevar el mensaje a 8, a 7, a varias personas que estén por ahí de pronto, a hablar con ellos, y uno expresa lo que uno tiene de parte de Dios. Puede que de 8 o 9 uno solo realmente le llegue, es posible, puede que ninguno, pero de todas maneras siempre va a haber alguien que se interesa y dice, caramba, nunca había escuchado eso. Y en el versículo 13 ahí, entonces mirando para atrás, primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces el Señor nos dice, tranquilos, es difícil que el enemigo les haga daño, porque si nosotros siempre estamos haciendo el bien, aunque pasa, a veces, como le decía, que el animal muerde la mano del que le da de comer, algo así por allí. A veces pasa eso, ¿no? Pero debemos tener la confianza y la fe que con el Señor vamos a estar bien. Vamos a estar bien. No como nosotros queremos todo el tiempo, sin problemas, con buen dinero, con todo lo que humanamente queremos. Cosas van a pasar, pero el Señor va a cuidar siempre de nosotros de alguna manera. Entonces, dice que en el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si se burlan o si pasa algo, pero si estamos siendo justos, nuestra conciencia está donde debe estar, bienaventurados. Estamos haciendo las cosas bien, pase lo que pase. Nos toca hacer como dice por ahí, como el caracol, se esconde y me resbala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conciencia es de cada uno. Yo digo, yo hago las cosas como son, mi conciencia con el Señor. Entonces Él dice que somos bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahí es donde entonces sentimos el respaldo del Señor cuando verdaderamente estamos en su camino. Porque en cada día vamos a tener eso. En nuestros antepasados, aquí hemos visto en la palabra, siempre hubo ese tipo, ¿no?, de cosas. Pablo y el mismo el Señor Jesús fueron perseguidos, apedreados y todas estas cosas. A nosotros no nos está sucediendo, gracias a Dios, aquí, por lo menos en esta región, no. Pero sí sentimos los tiempos nuevos, las tecnologías nuevas nos van como atropellando, ¿verdad? Ya otra vez volvió el cuento del chip, y ya otra vez van a poner el chip en la frente, en la mano, y ya por ahí el fabricante de robots dijo que ya para el año 25, ya en cada hogar, para el 26, en cada hogar va a haber un robot, ya así como comenzó la tecnología, ¿no? Comenzaron primero los televisores. Yo salí de mi casa hace unos años, no había televisor, no había. Mucho después ya fue que mi papá compró un televisor. A duras penas creo que había una licuadora, pero hace muchos años. Después ya vino más tecnología, ya vino la calculadora. Terminé mi bachillerato y nunca pude tener una calculadora. Después vino el computador, ¿verdad? Los primeros computadores, ya uno comenzó ahora tenemos celulares. Todas estas cosas han venido en su época, en su momento ha ido creciendo la tecnología, nos va atropellando de todo eso. Ahora dice que van a haber robots, entonces va a haber cosas que en nuestra vida uno no se imaginaba, pero ya todo el mundo, el fabricante de carros eléctricos ya tiene su poco de robots listos para sacarlos. Dicen que el año 25 al 26. Entonces hay una cantidad de cosas que todo esto conlleva a que haya cosas que van en contra de la palabra de Dios, algunas cosas.
Y eso como que nos da coraje. ¿Y cómo hacemos? No, pues pedirle al Señor y seguir para adelante, y como Él dice, que no nos conturbemos, que no tengamos miedo, no tengamos temor, para adelante siempre confiados en el Señor. Entonces digamos que ese va a ser el tipo de persecución y sufrimiento que en algún momento vamos a tener nosotros en nuestra época, y con todas estas cosas que se vienen también de los que tienen sus pensamientos raros, y el aborto y todas estas cosas ya están a la orden del día. Entonces miremos ahora Juan 16:33, el libro de Juan capítulo 16, versículo 33. También Juan nos da un empujoncito, un aliento para que tengamos esa fuerza en los momentos difíciles, en los momentos en que haya que dar una respuesta. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, bueno, podemos leer el 32 también. El 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, y el Señor luego dice ahí que confiemos en Él, que vamos a tener paz. Entonces Él está diciendo, así como mi Padre no me abandona, mi Padre está conmigo, yo le obedezco y hago todo lo que mi Padre me dice, igualmente Él nos transmite esa paz y esa confianza. Dice, a pesar de que va a haber aflicción, no se preocupen, yo he vencido al mundo, porque así mi Padre me lo ha enseñado, me ha dirigido. Igual ustedes también van a tener esa misma oportunidad, sin necesidad de utilizar armas, ni peleas, ni los puños, ni tanta guerra. Ya eso hoy en día, para nosotros como cristianos, eso ya está mandado a recoger, ¿verdad? Entonces, que la respuesta muchas veces del creyente de ese sufrimiento, esas situaciones que pasamos, que muestre más bien y ayude a otros para que indicarles cómo es el camino del Señor. Que a pesar de lo que nos pase, a pesar de los sufrimientos, no nos dejemos caer, nos dejemos llevar por las circunstancias y no nos volvemos a congregar, no volvemos a leer, y la gente está mirando, la gente siempre está pendiente y está señalando. Entonces, que las vicisitudes y las situaciones difíciles sean en los momentos, como dice el Señor, ¿no? En mi debilidad demuestro la fortaleza y el valor. Entonces, para ayudar a otros a llevarlos al camino del Señor. Y Pedro siempre enfatiza también, ¿no?, en que el Señor Jesús sufrió, murió, pero para darnos esa vida eterna. Y eso es lo que muchos no comprenden. Tienen la vida eterna como que no les interesa. Como que esta es la vida, esto es lo que estamos viviendo y eso es lo que nos interesa. Pero hay que hacer énfasis siempre en eso, en la gran obra del Señor Jesús, para que todos, ya nosotros creemos, los que hicimos decisión de fe, pero hay muchos que no, ¿verdad? Entonces es llevarlos a los pies del Señor. Y bueno, volviendo a Primera de Pedro, ya el versículo 3:17 dice, porque mejor, ya lo leímos, ¿no? Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ya lo cantamos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, Él dice, bueno, está bien, están sufriendo, están pasando situaciones, pero por hacer el bien. No importa. Es peor estar sufriendo, pero para hundirnos más, es peor la situación. Entonces, la invitación es para que siempre nosotros haya una respuesta verdadera, una respuesta positiva hacia los demás, creyentes y no creyentes, y que todos vayamos en pos del Señor sin llegar a debilitarnos. Entonces, antiguamente también había mucha persecución de todos los cristianos, ¿verdad? Y aún así ellos, cuando sufrían físicamente, pero se mantenían de la mano del Señor, no desfallecían. Pasara lo que pasara, estaban siempre confiados en el Señor. Entonces debemos estar listos
para contar siempre a otros el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, de su muerte, pero también de su resurrección. Y en Primera de Corintios 15:2, Primera de Corintios 15:2 dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vuelve y nos incita y nos ayuda a que siempre tenemos que estar claros en la gran obra del Señor Jesús. Ahí dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y vuelve a hablar del gran sufrimiento de Jesús. Entonces, para nosotros es, digamos, lo único importante, el Señor Jesús. No hay más. Él es quien debe estar siempre en nuestro objetivo. Y no es fallecer en ningún momento por situaciones que nos pasan. Y llevar el mensaje. A veces, yo creo que era el hermano Carlos que decía en la píldora, a veces nos da miedo, a veces nos da pena, o no es el momento, pero sí, eso nos pasa. Pero debemos estar siempre preparados y de pronto para llevar una respuesta precisa, o lo más precisa, a la persona que lo está necesitando en el momento preciso. Y siempre hablando del Señor. Yo me acordé el jueves pasado, allá en el cementerio, la persona que estaba con nosotros haciendo el seguimiento de todo lo que había que hacer, de un momento a otro se desapareció y yo tenía una pregunta. ¿Y qué pasó? Que vino una muchacha y la identifiqué que era del mismo grupo porque tenía el mismo uniforme. Ya tiene su suéter blanco con visos verdes. Me la acerqué y le pregunté, mire, y ella me respondió muy amable y todo, o sea, como si hubiese sido la persona que estaba con nosotros en el acompañamiento, a la que se le pagó el billete. Y no hubo, digamos, ningún egoísmo ni nada. Fue muy amable, dijo todo. Y además dijo, pero cualquier cosa a la orden, vea. Y fue sacando su tarjeta y, mire, a la orden cualquier cosa. Yo, el negocio, ¿no? Pero me dio su tarjeta. No le interesó que ya estábamos asesorados por alguien. Son varios asesores allí, cada uno buscando el objetivo ese. Y entonces dije yo, fue muy amable y me dio su tarjeta y como quien dice, si no lo siguen atendiendo más, venga conmigo. Entonces, a veces nosotros en ese sentido no somos muy comunicativos de llevar el mensaje. De pronto nos llevamos un tratado, no lo tenemos. Pero yo le decía, mire, tenemos tratados, dice, sí, en la casa hay que ponerles el sello, entonces hay que hacer la diligencia y llevarlos, usarlos. Hay que llevar esa tarjetica. Y de pronto anotar el teléfono, para que las personas en un momento, una situación, dicen, de pronto aquí me pueden ayudar y hay inquietudes. Y no pensar que porque es de otro grupo religioso, o que porque lo vi que se congrega, o porque, como siempre, el grupo mayor son católicos, no, que porque es católico, pues no. Siempre se puede hablar, se les puede prestar una ayuda, decirles todo sin ningún apego, resentimiento, con cualquier cosa. Y de pronto se le entrega un tratado y llámeme, cualquier cosa a la orden, ¿verdad? Eso debemos estar siempre. Bueno, hoy en día el dar el teléfono no es tan fácil porque a veces comienza la llamadera para otras cosas, pero tenemos que ser abiertos, confiar en el Señor en ese sentido, si estamos haciendo las cosas bien. Entonces, y miramos en el libro de Hebreos 6:19, Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La falta de miedo de los creyentes ante el sufrimiento debe de impulsar a otros a seguir adelante. Muchas veces nos sentimos que no tenemos miedo, que somos los más, y resulta que vamos y lo que hacemos es embarrarlo.
Y tenemos que entonces seguir el consejo del Señor y saber que un día cuando Él murió, ese velo que solamente era para un sacerdote se rompió y todos tenemos entrada. Que se nos quite el miedo, que tengamos humildad y no envalentonarnos y creyendo que somos los más tampoco. Entonces debemos de llevar el mensaje siempre. El día de hoy el Señor nos invita a que siempre estemos llevando el mensaje, que no estemos discutiendo, que no estemos tratando de convencer, tratando de pelear, simplemente que tengamos las palabras adecuadas. Como vimos al principio, ¿no? Dice con el corazón, santificados con el corazón, preparados con mansedumbre y reverencia. Clave. Y en Primera de Pedro 2.12 dice, Primera de Pedro 2.12 lo tengo acá, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, manteniendo siempre esa buena vida, ese testimonio que es lo que siempre se recalca entre nosotros, un buen testimonio. Y aquellos que murmuran algún día se van a dar cuenta y van a entender, y entonces va a ser, como podríamos decir, van a tener una bofetada, ¿verdad? Entonces debemos siempre responder adecuadamente las preguntas de fe como cristianos y debemos usar la mansedumbre y la reverencia. Y en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos entonces reflejar las enseñanzas de Cristo sobre las personas con mansedumbre, hablar con verdad y amor. Y esa palabra que dice con gracia, pues no ir con cara dura, ni tampoco como que me tiene que hacer caso, sino hay que saber hablarle a las personas el mensaje del Señor. Dice sazonada con sal. Bueno, la sal es para sazonar, para darle buen sabor a la comida. Yo estaba pensando que a mí me dan la comida salada y no le paro bola, me dan comida sin sal y igual yo no siento si está salada o sin sal. Igual me gusta. Como no sé cocinar no tengo problema. Pero entonces dice, hay que saber llevar la palabra que la gente sienta, entienda o se interese por escuchar un pequeño mensaje, escuchar bien la palabra del Señor. Saber llevar el mensaje, eso es lo que quiere decir, saber hablar a la gente en un momento dado. Y en estos días que tuve un tratamiento allí, llegó un señor a pedir plata, donde estábamos haciendo la fila, llegó a pedir plata y bueno, yo saqué una moneda y se la di, pero yo le dije, una pierna hinchada. Le dije, bueno, pero ese problema va a pasar, pero hay una situación más. Le dije, ¿usted es creyente? ¿Asiste a alguna iglesia? ¿Usted sabe algo de Dios? Y le dije, no, ya yo le había dado la moneda. Y dijo, no sé nada, no, yo no asisto a ninguna iglesia. Y se puso como retrechero. Que donde me conteste así antes de darle la moneda, de pronto no se la doy. Pero ya la tenía. Y yo no he sabido nunca. No. Y le dije, bueno, traté de hablarle, sí, decirle, mire, estamos en esta tierra de paso. Eso que usted tiene algún día va a pasar. Cuando nos morimos vamos a tener otra vida. Entonces hay que aprender a creer en el Señor. Y bueno, le dije unas cositas allí y él como que sí, como que no, pero le interesaba era recoger plata en la fila. Dijo, bueno, sí. Yo por allá cerca de la casa creo que hay una iglesia, voy a ver si voy. Y bueno, yo le hablé, él de pronto, al ver la forma como le hablé, no sé, al final dijo que había una iglesia por allá cerca de su casa y que él iba a ir. Pero al principio me dijo que no sabía nada de Dios, que no quería saber nada de Dios, que no tenía ningún conocimiento de salvación, de nada. Entonces hay muchas personas así que o son, como dice uno, como que retrecheras,
o como que uno es inoportuno en ese momento, porque él llegó fue a recoger plata y yo lo paré un momentico para hablarle. Entonces tenemos que dice así, vuestra palabra siempre sea con gracia y sazonada con sal. Hay que saber entonces hablar a las personas, porque no sabemos, ¿verdad? Y Efesios 4:15, ya para terminar, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ay, crezcamos en Cristo. Siempre está hablando de Cristo. Es nuestro único maestro, nuestro único líder y pare de contar. Está toda la palabra, pero sabemos que el Señor está implícito desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre está el Señor Jesús en todos los momentos que el Señor nos quiso hablar, hasta que lo mandó a la tierra y fue ya mucho más asertivo, fue más su ejemplo y todo lo que nos dejó, que vino a morir por nosotros. Entonces, ya para el último versículo dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, con todo esto necesitamos, vuelvo al tema, estar preparados para nosotros mismos, como para saber llevar el mensaje, el evangelio, de una manera muy respetuosa a aquellos que de pronto en un momento lo están necesitando. Entonces, ya terminamos el mensaje de hoy y vamos a finalizar la transmisión.